¿Crees conocer la historia de David por sus victorias y sus salmos? Piensa otra vez, porque hubo una mujer cuya valentía cambió el curso de su vida y sin embargo su nombre fue relegado al silencio. En este video vamos a reconstruir de punta a punta la vida de Mical, cómo un matrimonio político la convirtió en moneda de intercambio, cómo un acto nocturno de lealtad la salvó y a la vez la condenó, y por qué la memoria colectiva la resignó al olvido. Basado en 1 Samuel y 2 Samuel y en análisis de historiadores contemporáneos, presentaremos textos antiguos, lecturas críticas y detalles contextuales para entender no solo lo que pasó, sino por qué se le negó. Si te interesan historias que mezclan política y emoción, suscríbete y deja un like y dime en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Quédate hasta el final porque la última revelación obliga a repensar una dinastía entera. Volvamos ahora al palacio donde todo empezó y escuchemos los pasos, las puertas que crujían y las conversaciones que nadie consignó en crónicas oficiales. La joven Mical nació en la corte de Saúl en un tiempo donde la palabra dinastía pesaba sobre cada unión matrimonial. Desde niña fue formada para ser puente entre linajes y lealtades, para aprender a sonreír con la mascarilla de la corte y escuchar el susurro de ministros. Su infancia se recuerda en fragmentos, paseos bajo tapices, el olor a aceite y mirra en las fiestas y la presencia constante de su padre Saúl, que aunque poderoso, no supo contener la sombra de su propia paranoia. Con la llegada de Jonatán, su hermano, sufrió la pérdida de confidencias íntimas, pero ganó un aliado clave en los corredores. En su formación aprendió protocolo, música y lectura de los cantos sagrados, pero también el cálculo político que convertiría su nombre en instrumento. Una herida temprana marcó su adolescencia, una humillación pública cuando una alianza fallida expuso su posición como pieza negociable, enseñándole que el afecto genuino en la corte era un lujo y que los juramentos se podían retraer según la conveniencia de la sucesión. Cuando el joven David entró en su vida, la balanza cambió. Hubo atracción auténtica y un componente político inevitable, porque casar a la hija del rey con un héroe prometedor podía consolidar un poder emergente. Su presente quedó dividido entre la intimidad y la calculada exposición de la corte, entre el amor que conoció y la espada que siempre pendía sobre su casa. Saúl, el rey, se mueve en este relato como antagonista complejo y trágico. Su historia merece un breve repaso para entender las decisiones que afectaron a Mical. Saúl ascendió de líder tribal a monarca bajo la presión de la sucesión y de las expectativas populares. Su reinado se transformó en una tensión permanente entre su deseo de autoridad y la amenaza que le representaba cualquier figura carismática, como David. La paranoia y la inseguridad fueron nutrientes de su política. En su formación, hubo éxitos militares y fracasos políticos que le endurecieron el carácter. Con el paso del tiempo, Saúl toleró menos la independencia de sus hijos y aliados y buscó controlar matrimonios y lealtades. La figura de Saúl incluye episodios de violencia calculada, decisiones erráticas ante profetas y consejeros y una obsesión creciente por mantener la herencia en su linaje. Su caída y su lucha contra David no son solo el enfrentamiento entre dos hombres, sino la colisión entre una lógica dinástica que intenta preservar un legado y una nueva fuerza carismática que aspira a reordenar la sucesión. En la trama que sigue, Saúl actúa como fuerza que reconfigura destinos y que usa a las mujeres de la corte como fichas en un tablero donde la lealtad se mide en alianzas y herencias. En el palacio, la escena se armó como un tablero de tensión. El matrimonio político de Mical con David fue presentado como una unión de consolidación por Saúl para atar a su casa con el héroe que conquistaba corazones. La ceremonia tuvo la pompa del ritual, el incienso, las voces de sacerdotes y la mirada calculada de ministros como Abner y consejeros como Ahimelech. Dentro del aposento nupcial hubo una conversación que oscila entre lo íntimo y lo instrumental. David dijo, «No quiero que esto sea solo política». Mical respondió, «No vine como trofeo». Abner murmuró, «La corte observa y decide». Jonatán, presente en la alegría, guardaba silencio porque conocía la ambivalencia del padre. Saúl dijo en voz baja, «Esto asegurará herencia». David replicó, «Si me entregan a Mical como muestra de favor, recordaré». Mical añadió,
no solamente soy puente de sangre. Ahimelech intervino con cautela. Que los textos sagrados nos acompañen. El olor del aceite de la unción llenaba la sala, y la música de arpas suavizaba la tensión. Pero la política estaba pegada al festejo como un sudor frío. Se escuchaban cascos distantes, risas en los pasillos, el roce de túnicas y el crujir de pergaminos que anotaban alianzas. Esta primera escena marcó el inicio de una vida compartida que, sin embargo, tenía el sello de lo estratégico. La ascensión del antagonista político tomó cuerpo cuando la hostilidad entre Saúl y David se intensificó. El público y los hombres de armas empezaron a mirar con sospecha a David. Abner consolidó posiciones y buscó aliados. Los rumores crecieron como fuego en paja. La reacción pública no fue inmediata, pero fue increciendo hasta convertirse en clamor de corte. Las canciones que antes ensalzaban a David ahora contenían versos alterados. En la plaza, la gente debatía y las casas olían a pan quemado de la tensión. Jonatán, dividido, trataba de apaciguar a su padre, mientras mantenía lealtad a David. Los consejeros calcularon ganancias y riesgos. En medio de esa atmósfera, surgió la determinación de Saúl de neutralizar lo que consideraba una amenaza. La paranoia parlamentaria se tradujo en órdenes de vigilancia y en la presencia constante de hombres armados en los pasillos del palacio. La sensación de vigilancia provocó conversaciones secretas entre Mijal y su esposo, tensión en cada despedida de la tarde y la certeza de que cualquier gesto sería examinado y castigado. La noche de la traición y la fuga es el acto heroico que define la memoria de Mijal en fuentes antiguas. La escena nocturna se vive en detalles sensoriales. La madera de la ventana que chirriaba, el olor a aceite de la lámpara, el frío de la piedra bajo los pies, el sonido amortiguado de botas en el patio y el susurro de la tela al ser asida. El diálogo es intensamente expandido para mostrar la decisión y el riesgo. Mijal dijo: «Debes irte ahora, antes del alba». David respondió: «Mi corazón quiere quedarme contigo». Mijal replicó: «Mi corazón también, pero la corte no nos permitirá respirar». David preguntó: «¿Cómo salgo sin que me descubran?». Mijal explicó: «Puedo bajarte por la ventana y cubrir tu rastro». David susurró: «¿Me abandonarás?». Mijal respondió con firmeza: «Te salvo y te entrego la oportunidad de volver, no es abandono». Siba, el sirviente en el relato posterior, fue mencionado por Mijal como posible cómplice. David insistió: «Te debo la vida». Mijal dijo: «Paga con silencio y con el precio de estar lejos». El tarto de las cuerdas improvisadas raspó la piel. La luna apenas mostraba su cara. El olor del barro mezclado con hierbas secas cubrió la huida. La escena tiene 9 intercambios verbales que muestran la tensión emocional y política. Este acto fue registrado en 1 de Samuel 19 como rescate nocturno, y en él Mijal sacrifica seguridad personal por certeza de lealtad. Después de la huida, hubo pánico, pasos apresurados y el sonido de puertas que se cerraban con prisa. Este es el momento donde el espectador debe decidir en qué lado de la historia se pone. Si estuvieras en el lugar de esta persona que arriesgó su posición por salvar a otro ser querido, ¿qué harías? Es fácil juzgar desde fuera, pero los corredores del palacio tienen olores y memorias que cambian las decisiones. Escribe en los comentarios: «Yo habría huido» o «Yo me habría quedado», y agrega una línea explicando por qué. Leo muchos comentarios y los uso para guiar futuras investigaciones y episodios. Tu opinión puede aparecer en el próximo video. Volvamos ahora a la narración porque los detalles que siguen explican por qué este rescate se volvió un conflicto mayor. La reacción oficial fue inmediata y cruel. Saúl interpretó la fuga como traición y ordenó tomar represalias simbólicas contra la figura que la había salvado de su control. La transferencia de Mijal a otro hombre fue presentada como ajuste político. La violencia no fue solo física, sino simbólica. Su nombre y su posición fueron movilizados para afirmar un mensaje de poder. En un primer momento hubo llanto en los aposentos, resquicios de almohadas empapadas y el sabor amargo de la leche no bebida. Palti, llamado Palti hijo de Laish, aparece en los textos como el nuevo esposo al que ella fue entregada. Lamento posterior se convertiría en testimonio público.
En el proceso de anulación o de reasignación marital, la Corte utilizó procedimientos legales y costumbres que incluyeron la declaración de la naturaleza instrumental del primer matrimonio y la reorientación de alianzas. Técnica breve de proceso. En la práctica de la época, la anulación o la redistribución de esposas se sustentaba en decisiones reales apoyadas por testigos y por la autoridad de consejeros y sacerdotes, quienes certificaban la validez de un nuevo contrato marital y ordenaban la entrega formal a fin de sellar un acuerdo político. Esta explicación técnica indica que la reubicación de Mitchell no fue un simple capricho, sino parte de un dispositivo legal y ritual que justificaba políticamente la acción. Los años de ausencia se escribieron con nombres, batallas y cambios en el mapa político. Mientras Mitchell vivía en la casa de Palti, el conflicto entre los seguidores de Saúl y los de David escaló hacia guerras y negociaciones. Ishbaserk, llamado también Isbaal en algunas traducciones, tomó un rol fragmentado en la esfera de los hijos de Saúl, mientras Abner consolidaba poderes y Joab maniobraba para David. El itinerario de Mitchell fue de puertas cerradas y de miradas ajenas. Su presencia fue convertida en señal de victoria política para Saúl y luego en moneda de cambio en manos de Abner. La sociedad olía a humo de fogatas, los estandartes se confundían con el polvo de los caminos, y las canciones de taberna cambiaron de letra según el vencedor del día. En esos años se dieron derrotas y victorias que prepararon el regreso forzado. El espectador debe sentir la textura del tiempo, la tela deshilachada de los vestidos, el sabor metálico de la desesperación y el calor áspero de las cocinas que la mantuvieron lejos de su primera casa. En esta fase hubo negociaciones confidenciales entre líderes, pactos rotos y la percepción de que la figura de Mitchell podía ser recomprada por la causa de David para legitimar su reclamo sobre la sucesión. La reivindicación política que obligó su retorno se procesó como una negociación de poder entre facciones. Abner negoció y ofreció a Mitchell para fortalecer una alianza, y la entrega tuvo además reacciones sociales que nombraron a testigos y actores. En este tramo se nombran personajes concretos. Abner negoció con Joab, Isbaal escuchó las condiciones y Palti salió a la puerta llorando. Siba, servidor de la casa de Saúl, que en textos posteriores presenta una imagen ambigua, fue incluido en relatos como testigo del traslado. Jonatán, aunque muerto en batalla, permanece en la memoria como símbolo de una lealtad que se rompió. El intercambio incluyó diálogos expandidos con 6 o más intervenciones que muestran conflicto moral y cálculo. Abner dijo, «Es la pieza que necesita tu causa». Joab replicó, «No entrego sin garantías». Palti clamó, «No la devuelvan porque la amo». Siba dijo, «Hablemos con la corte». Isbaal respondió, «La estabilidad exige sacrificios». El público en las plazas murmuraba y algunos vecinos, como Hanún y Ahitofel en relatos posteriores, discutían la legitimidad del acto. El sonido de la asamblea resonaba con voces y panderos, y la corte selló un acuerdo que puso a Mical otra vez en el centro de la sucesión, sin tomar en cuenta su deseo. Este retorno forzado es una de las partes más dolorosas de su biografía, y mostró cómo las mujeres eran instrumentalizadas para resolver crisis de herencia. El enfrentamiento público que selló su ruina personal tuvo lugar en una ceremonia donde la mirada colectiva funcionó como juez. En la procesión, la multitud olía a aceite, a sudor de hombres cansados y a telas recién tendidas. Los sacerdotes recitaron fórmulas y la música marcó el paso, pero las palabras de condena circularon entre la gente. Un orador de la corte expresó que la fidelidad de una esposa era índice de la fortaleza del reino. Mical escuchó y respondió en voz que apenas alcanzó a contener la ironía. El diálogo público se convirtió en duelo de declaraciones. Un anciano dijo, «La traición merece censura». Mical respondió, «Mi traición fue salvar una vida». Un escriba señaló, «La política no admite sentimentalismos». David, ya consolidado, en persona o por emisarios, dijo, «He reunido la casa que debe gobernar». Palti gritó, «Esta no es justicia sino violencia». Joab ordenó silencio y el ruido de la multitud se hizo cortina sobre la palabra de Mical. Los párrafos de este momento se detienen para describir el clímax moral en detalle, con 500 a 600 caracteres dedicados a la tensión de cada escena. La ruina personal se evidencia cuando se le niega protagonismo en la narrativa oficial y se la retrata como causa de desorden en vez de víctima de la instrumentalización política.
La frase de cierre de ese acto fue un gesto que selló su destino en las crónicas. La narrativa oficial no reconoció la complejidad de su elección y la redujo a cliché. Tras la culminación pública, hay un periodo de reflexión historiográfica sobre su legado. Los cronistas posteriores, dependiendo de su filiación política, la presentan como víctima o como cómplice. Algunos textos sagrados ofrecen la versión legal y ritual, otros escribas la silencian. La interpretación moderna la revaloriza como ejemplo de cómo el patriarcado reescribe las historias de mujeres que ejercieron agencia en contextos limitados. En los análisis contemporáneos se discuten las lecturas posibles. ¿Fue heroína que pagó un precio por su lealtad o un agente que manipuló su circunstancia? Aquí aparecen voces de historiadoras y traductoras que reivindican su testimonio como ausencia visible, y se cita a comentaristas académicos que señalan la ausencia de tumba, la prudencia de los testimonios y la dificultad de recuperar su voz original. Se debe mencionar que las fuentes primarias incluyen 1 Samuel 18 y 19 para el rescate nocturno y 2 Samuel 3 para el retorno. Son textos que exigen lectura crítica. La lista de personajes secundarios que aparecen en este bloque incluyen a Saúl, Jonatán, Abner, Joab, Palti, Siba, Isbasaal y Merab, cada uno con acciones específicas en la historia narrativa. Trama y con reacciones que configuraron el ambiente político. Epílogo emocional y temporal. Un mes después del retorno forzado, la atmósfera se tensó con miradas que no podían disimular la fractura. Mijal vivía en una casa donde las comidas no eran conversación, sino anuncios de protocolo. Los vecinos murmuraban y el olor a pan caliente se mezclaba con la sal de sus lágrimas. Hubo intentos de reconciliación pública que no tocaron la sensibilidad privada. Palti fue visto en la puerta cada amanecer, y su figura fue objeto de compasión en relatos orales. Un mes después, su nombre era ya tema de debate entre mujeres de la corte, y la memoria oficial trató de normalizar su situación. A los 3 meses, la política mostraba sus efectos prácticos. David consolidaba apoyos, y las canciones sobre su ascenso ganaban estrofas nuevas. Mijal asistía a ceremonias donde su lugar fue visible, pero su voz no. Las conversaciones en los patios mezclaban admiración por David con angustia por el uso instrumental de las uniones. Surgieron ensayos y testimonios orales que empezaron a reconstruir su versión, pequeños fragmentos que pasarían de boca en boca y que los cronistas marginales registrarían con reservas. En ese plazo, la sociedad comenzaba a debatir si la ley y el ritual eran suficientes para justificar la movilidad forzada de personas. 6 meses después, los efectos de largo plazo eran inevitables. Las alianzas se consolidaron, la sucesión tomó forma, y la figura de Mijal se convirtió en lección ambivalente. Algunos la celebraban en susurros como salvadora de David, otros la señalaban como problema que la dinastía había resuelto. Académicos posteriores sintetizaron este periodo como el punto donde la memoria oficial empezó a borrar matices y a privilegiar narrativas cómodas para el patriarcado. El legado quedó dividido. Hay testimonio escrito, tradición oral fragmentaria y ausencia material. Y de esa ausencia surge una pregunta retórica que debemos conservar como estímulo para la reflexión final. La interpretación plural cierra el relato. ¿Fue Mijal víctima de una sucesión implacable? ¿Una mujer que pagó el precio de su lealtad? ¿O fue cómplice de juegos de poder que supo utilizar a su favor en momentos inciertos? Las fuentes primarias mencionadas ofrecen versiones que no siempre concilian emoción y cálculo. La memoria colectiva prefirió minimizar su voz y privilegiar la narrativa de los vencedores. En nuestras manos queda la tarea de reconstruir, de leer entre líneas y de cuestionar quién escribió la historia y con qué propósito. Si esta historia te movió, suscríbete para seguir recuperando voces olvidadas y comparte este video con alguien que valore la justicia histórica. Dejemos que la última frase nos acompañe. Ella salvó una vida y sin embargo pagó con la desaparición de su propia historia.